herramientas que ella necesita para guiar a su hijo, porque aparte de que ella por medio de estos talleres aprendió a poner las reglas, a compartirlas con su esposo o en la casa, a premiar, ¿verdad? Porque también hay que disciplinar, y disciplina no es nada más lo bueno, sino también es lo malo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, si el niño hace malo, hay una consecuencia, ¿verdad? Que es el time out o el celular, ya hemos hablado de eso. Pero también hay consecuencias buenas, que si el niño hace caso, hay que premiarlo, hay que darle un regalito, o sea, va a ir de acuerdo a cómo él se vaya comportando. Pero otra cosa que yo siento que a Paula le ha ayudado es que ella aprendió también cómo dar y recibir amor. Sí. Luego también después del taller yo le digo a mi hijo, hijito, ¿y a ti qué te gusta? Que mamá te dé regalos, que mamá te hable bonito, que mamá te diga cosas lindas, que mamá pase tiempo contigo, que mamá haga cosas por ti. Bueno, me contesta que le gustan todas, entonces yo digo, ay no, estoy haciendo algo mal. Vuelvo al siguiente taller, entonces me explican que no, que los niños tienen las 5 formas de recibir amor. Y hago el mismo ejercicio con mi esposo y me doy cuenta, ¿por qué no me da regalos? No es su forma, ¿sí? Para él no son importantes, para él es más importante la compañía. Y cuando tú aplicas la disciplina con tu hijo, él no es la forma de que él siente amor. Él sabe que mamá cuando está dando una orden, él sabe qué hacer, y cuando se trata de dar amor, también ya sabe cómo tú se lo vas a dar, de la forma en que él lo siente. ¿Y cómo hacemos nosotros cuando tenemos a un hijo que nosotros quizás los primeros 3 o 4 años de su vida lo hemos tenido en casa? Nos hemos encargado de su crianza y, entre comillas, creemos que lo hemos llevado bien, pero que empieza a ir a la escuela y empieza a ver otros comportamientos y empieza a copiar esos comportamientos. ¿Cómo podemos nosotros disciplinar a nuestros hijos para que no copien esos comportamientos extraños que se ven en la escuela? Mira, precisamente nosotras platicamos mucho. Yo tengo unos vecinitos que no le dan un muy buen ejemplo a mi hijo, ¿verdad? Y Paula también ya ha experimentado en la escuela la influencia de los otros niños. ¿Qué pasa? Que cuando tú en la casa tienes reglas y tienes valores, no vas a permitir que nada se salga de ese cuadro, por decirlo así. Cuando tú dices que no se permite que se digan malas palabras en tu casa, y los niños lo van a escuchar en la escuela, con el vecino, entonces, ¿qué fue lo que a mí me sucedió? Yo lo que le dije a mi hijo fue, tú lo vas a escuchar afuera, pero aquí en la casa no está permitido. Y de esa forma nosotros le vamos enseñando qué es lo que está bien y lo que está mal, porque también para eso estamos nosotros, ¿no? Y entonces, malas palabras no se permiten en la casa. ¿Las va a escuchar afuera? Efectivamente, porque no podemos tener un campo de protección hacia los niños y que no hagan nada, que no escuchen nada, que no vean nada. ¿Y eso no podría generar que el niño o el adolescente las diga fuera de la casa y que en la casa no las diga? Seguramente, pero él va a aprender a que en la casa se respeta. Y es difícil, o sea, los adolescentes, cuando tú de chiquito no has marcado los valores y los principios y las reglas, un teenager seguramente lo va a hacer y es difícil controlarlo. Pero cuando el niño está pequeño y tú ya le enseñaste lo que no está permitido en la casa, es bien difícil. Además, sabes que yo insisto en lo mismo, los padres somos el ejemplo. Si él no ve que yo diga malas palabras, seguramente él no las va a decir. Si yo no grito, si yo no insulto a nadie, si yo respeto, entonces mi hijo va a hacer lo mismo, porque aprenden más por lo que ven que por lo que yo le pueda decir.
Bueno, y eso creo que es una de las formas más importantes de dar una disciplina, y es siendo nosotros mismos disciplinados. Yo creo que si ellos ven que nosotros le pedimos que no digan groserías, pero nosotros las decimos, no nos estamos disciplinando nosotros frente a ellos. Y creo que la clave sería, y corríjanme si estoy equivocado, en enseñarles el por qué no se deben hacer ciertas cosas, o el por qué se deben hacer ciertas cosas. Creo que eso debe ser determinante antes de decir un por qué sí o un por qué no. Fíjate que nuestra cultura, yo te voy a hablar de México, yo soy de México, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá me daba una orden y le decía, ¿pero por qué? Porque yo te mando, porque yo lo digo, porque yo soy tu madre. Yo creo que habla de Venezuela. Fíjate. Entonces, tu mamá también. Entonces, era una forma de aplicar el autoritarismo. Ahí no es la autoridad, porque ahí pasas por encima de lo que el niño está sintiendo también. Y eso es muy importante, tomar en cuenta al niño. Y nosotros somos muy dados de solamente exigir, pero no dar. Y para que tú puedas recibir, tú tienes que dar. Y lo habla la Biblia también. Entonces, tenemos que dar primero a nuestros hijos. ¿Cómo? Pues damos el ejemplo, damos el tiempo, les damos las reglas, marcamos tiempos. Esas son las disciplinas con las que podemos empezar a trabajar con nuestros hijos. Bueno, y eso es bien interesante, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros mismos no hacemos. Y en la próxima parte vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una breve pausa. Nos quedamos en el Facebook Live ahora mismo, pero vamos a seguir interrogando un poquito a Paula, a ver cómo le ha ayudado esto del taller para padres para que ella pueda disciplinar mejor a sus hijos. Ya regresamos aquí en Vida. 10:10 AM. Pues yo oigo cuando voy al trabajo, me gusta la música. En el trabajo, en la casa, a la hora del camino. 10:10 AM. $5. No, mentira. Es porque estamos aquí en confianza, ya la gente nos está escuchando ahora mismo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, hay palabras que yo sé que no eran malas palabras. Ahora lo sé, ¿no? Pero eran palabras fuertes. Y yo me acuerdo que si yo las decía delante de mi papá, eso era un regaño seguro. Y en una oportunidad un chico de la iglesia la dijo. Y como él era un chico de la iglesia y la dijo, pues yo pensé que estaba normal, que se podía decir. Y en una de esas se me ocurrió decirla delante de mi papá. Y bueno, mi papá, pues primero mi papá, segundo el pastor de la iglesia y todo eso, y me metí en serios problemas. Ahora, ¿cuándo debemos corregir una indisciplina de nuestros hijos? Mira, yo creo que todas las familias tenemos una forma de pensar y esa forma es diferente. Como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y nosotros vamos a recibir información. Ahorita van a recibir esta información. Y tú, de acuerdo a tus principios y valores, tú vas a decir, esto yo lo agarro y esto no me interesa o no aplica en esta familia. Y de ahí tú empiezas a formar nosotros le decimos tu cultura, ¿no? En la familia, tu propio ¿Criterio? Sí, porque yo no puedo venir y decirte, Juan Carlos, estás mal en lo que tú hiciste, no debes de hacer esto, no debes de hacer el otro, porque además si yo viniera y te lo dijera, tampoco puede ser que te entre por uno y te va a salir por el otro. Aquí juega un papel muy importante también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es a ti quien te va a revelar que estás bien y que estás mal. Entonces también depende mucho de la relación que tengamos con Dios. Y Él es el mejor revelador, el que nos va a decir, y nosotros lo sentimos, cuando hacemos algo mal, decimos, esto no debería haberlo hecho, esto no debería haberlo hecho. Y es Dios revelándonos que eso no está bien. Entonces, hacemos cambios en nuestra familia
y de ahí nosotros vamos formando lo que es nuestra disciplina en ustedes, ¿no? O sea, personal y familiar. Okay. Bueno, entonces es más que una cosa de disciplinar solamente a los hijos, sino es algo que va hacia disciplinarnos nosotros mismos. Vamos a regresar al aire en solo 20 segundos, así que vamos a cambiar el audio para lo que es el mixer. Ya recuerdan, les dije que al regreso de la pausa íbamos a interrogar a Paula de cómo le han ayudado estos talleres para padres a cambiar la forma de disciplina en la casa. Dieta. ¿Sabías que esta emisora se escucha en 86 condados de Georgia? Sí, 1010 AM. Bueno, y ahora seguimos conversando con Xóchitl y con Paula de la organización Renacer. Una de ellas, pues, es una de las personas que se encarga de los talleres para padres, y Paula es quien ha sido una de las testigos de cómo puede ayudarte esta escuela para padres. Paula, ¿has notado algún cambio en tu casa a partir del momento en que hiciste este taller para padres? Sí. Por mí, empiezo por mí, porque repito que en mi casa se hacía lo que yo gritaba, y cuando yo hago consciente que yo no quiero que mi hijo me tenga miedo, sino que mi hijo me respete, entonces comienzo a ver que los gritos no me están llevando a lo que yo quiero. Luego hago parte de que mi esposo me ayude como en esa disciplina, porque era yo lo que yo decía cuando yo decía. Ahora somos dos que estamos en sintonía, y aprendo entonces a mostrarle a mi hijo que hay una lista de valores, pero que también hay una lista de cosas malas, lo que hablábamos en las escuelas, y él me dice, mamá, es que mis amigos hacen esto, mis amigos dicen esto. Entonces como que me sacan a mi hijo de esa burbuja de cristal donde yo lo tenía, y digo, ok, mi amor, sí, existe en el mundo, estas son las cosas buenas, estas son las cosas malas, y día a día tú te vas a ver en la libertad de escoger o lo bueno o lo malo. En casa, mamá y papá te dan estos valores, en otras casas van a haber otros valores. Yo no estoy diciendo que ellos lo hagan mal, pero nosotros aquí lo hacemos así. Y está en tus manos, mi vida, o escoges este camino o escoges este. Y casualmente me veo enfrentada a muchas situaciones, una tras otra. Entonces, un momento en que yo me sentía y digo, bueno, Dios mío, ¿y aquí qué hago? Y nuevamente voy a Renacer y recibo consejería, y allí me dicen, así es, eso va a pasar en la vida, tu hijo solo tiene 6 años, pero lo va a vivir luego en su adolescencia, lo vivo yo, el escoger entre el camino del bien, el camino del mal, pero es que esté claro que están los dos caminos, no ocultar lo que era lo que yo hacía. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que en el mundo tendrá que ver cómo pasemos esas pruebas. Puede ser pruebas con nuestros hijos, pruebas en nuestro matrimonio y a nivel familiar. Sí, eso creo que es algo de lo que no podemos estar exentos. Siempre tenemos que pasar por esas pruebas, pero también como familia debemos superarlas. Y hablando de esto de la disciplina, ¿hasta qué punto es válido corregir una indisciplina en el momento en los hijos? Bueno, ahí nosotros estamos en contra del abuso físico, verbal y emocional, ¿verdad? Si tú eres una persona que tiene la ira muy desarrollada, ahí lo que nosotros sugerimos es espera, tranquilízate, porque cuando tú actúas con la ira, tú ofendes, tú dañas, tú hieres, y es lo peor que tú le puedes hacer a un niño, porque le va a afectar en la autoestima. Okay. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es esperar, calmarse y explicarle al niño. Existen las emociones, y las emociones fueron dadas para mostrarlas, ¿no? Y los niños es bueno que sepan que mamá llora, que mamá está triste, que mamá está contenta, que mamá está enojada, porque para eso fueron hechas las emociones, y ellos van a saber cómo se actúan con las emociones. Porque ¿qué pasa? Que hay veces que a los niños se les enseña que en casa todo marcha bien, los papás no discuten,
nunca vieron nada malo, y cuando ellos son grandes ellos no saben cómo actuar porque nunca lo vieron. Claro. Entonces es bueno decirle, está enojada mamá, no vamos a hablar ahorita, hablamos después acerca de esto. Otra cosa, la disciplina se da de acuerdo a la falta que hizo el niño. Ahora, hay otro punto. Eso hablando de niños. Pero hay un punto en que comienza la adolescencia y empieza la inevitable rebeldía del adolescente. Esa es una consecuencia, Juan Carlos, de que en la infancia no se dio el amor adecuadamente. Pero, y el hecho de toda esa energía, porque quizás hablar de adolescentes siempre sabemos que es una etapa difícil del crecimiento. ¿Cómo ayudar a la disciplina en el adolescente? Cuando quizás nosotros les hemos enseñado algo en casa, pero comenzamos a ver comportamientos que evidentemente no los aprendieron en casa. Pero que el entorno familiar ha influenciado para que ellos escojan un estilo de vida cuando están en la adolescencia. Eso sí depende de la familia o de los papás. Y resulta que ahora todo lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia que nosotros como padres no hicimos o no pusimos todo como los ingredientes adecuados para que nuestros hijos crecieran con una autoestima fuerte, que lo que venga no los mueva, sino crezcan seguros de qué quieren y hacia dónde van, y nosotros apoyándonos. Así es. Y hay una última pregunta que voy a hacer, porque ya tenemos que despedirnos, se nos va el tiempo muy rápido. Pero la pregunta ahora es, estamos en una sociedad en que hay muchísimas familias disfuncionales. Todas. Sí, la gran mayoría. En que papá está en una casa, mamá está en otra casa, y los hijos pues lamentablemente van creciendo con uno o van creciendo con el otro. Así es. Por una parte se les enseña una cosa, por otra parte se les enseña otra. ¿Cómo puede ayudar la escuela para padres en una situación como esta? Bueno, ahí la escuela para padres es prevención, pero ahí ya hay un divorcio, que es una pérdida, y eso daña al niño, lo hiere. Y si hay dos educaciones diferentes, eso ya lo tienen que ver en consejería, porque hay que ver qué tanto el niño ha sido lastimado con esta separación. Bueno, eso entonces ustedes lo pueden hablar directamente a consejería y ustedes pueden hacerlo. Y nada más una recomendación, que hay mucha gente que se siente apenada, culpable, y no debe de ser, porque no hay familia perfecta, y para eso estamos en Renacer, para ayudarlos y para educar y para dar consejería y todo, ¿no? Entonces, que no tengan miedo ni pena, es normal que suceda todo esto en las familias, porque somos muchas veces culturas diferentes en un mismo país y se mezcla todo, ¿verdad? Así es. Y culturas diferentes en una misma casa. También. Eso también puede ocurrir muchísimo. Tienen la influencia de aquí de los Estados Unidos, mamá salvadoreña, papá colombiano, abuelos de México. Incluso, no sé si tú le preguntas, un niño que nació en Estados Unidos, ¿de dónde debe de ser? Pues debe ser de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a los niños les estamos diciendo los padres, es que tú eres de México, tu familia es de México, y esto, o sea, que no pierdan la cultura, y eso crea confusión, porque el niño vive en Estados Unidos, su lengua es el inglés y nació en Estados Unidos. Al tú querer meter otra cultura como la de él, lo estás confundiendo. Después le preguntan, ¿de dónde eres? Y él no sabe si decir, ¿de Estados Unidos o de México? ¿Qué tengo que decir? Así es. Bueno, esas son parte de las cosas que se ven aquí en este país, pero si usted quiere saber más de este tema, puede conectarse con nosotros el próximo martes a las 12:30 del día. Vamos a estar aquí conversando con nuestras amigas de la organización Renacer. Temas muy importantes acerca de la familia y especialmente de cómo educar a nuestros hijos. Xochitl, Paula, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
Quisiéramos estar más tiempo por el día de hoy, pero tenemos que continuar con otros temas importantes. Así que el próximo martes, 12:30 del mediodía, ustedes pueden conectarse con nosotros y vamos a estar hablando otro tema interesante acerca de la crianza y la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un buen tiempo, una nueva temporada, un color diferente. Y seguimos siendo tu favorita. Para evangélicos. Bye bye, gracias. Próximo martes, 12:30. ¿De qué vamos a hablar el próximo martes? Vamos a hablar de reglas. Reglas. Ay. Interesante las reglas. Yo estoy haciendo un montón de reglas ahorita aquí. No es para mis hijos, pero es como si fueran mis hijos. Así que tengo que asegurarme. Parte de la disciplina. Y tengo que asegurarme de cumplirlas yo mismo. Sí. Esa parte es difícil. Sí. Cuídense. Bye.